mucho deseo que aquí me levanten mi casita sagrada, en donde lo mostraré, lo ensalzaré al ponerle de manifiesto. Lo daré a las gentes en todo mi amor persona, en mi mirada compasiva, en mi auxilio, en mi salvación. Porque yo en verdad soy vuestra madre compasiva, tuya y de todos los hombres que en esta tierra estáis en uno, y de las demás variadas estirpes de hombres, mis amadores, los que a mí clamen, los que me busquen, los que confíen en mí. Porque ahí les escucharé su llanto, su tristeza, para remediar, para curar todas sus diferentes penas, sus miserias, sus dolores. Las palabras de nuestra Madre de Guadalupe, que aparecen en el Nican Mopogua, es el motivo sobre todo que nos da ahora de poder compartir con ustedes estos momentos en los que estaremos hablando sobre el sacramento de la reconciliación. En esta basílica, tratando sobre todo de cumplir con el deseo de Nuestra Señora, el ministerio de la reconciliación se vuelve un punto neurálgico como parte de la pastoral del templo mariano. Por ello, quisiera presentarles a lo largo de estos momentos y de cuando nos vayamos reuniendo algunos elementos propios de la dinámica de la confesión, como el sacramento. Hablaremos de realidades como la del pecado, la historia del mismo, el amor de Dios que nos quiere hombres y mujeres nuevos, el don de la gracia que recibimos y qué es como podemos abrir nuestro corazón para que Dios haga su obra en cada uno de nosotros. Hoy quisiera comenzar hablando sobre todo en la realidad del pecado en la vida del ser humano. 2 puntos serán los importantes que tengamos que profundizar en este momento. El primero, el sentido bíblico del pecado, y el segundo, la dimensión precisamente que alcanza en la vida de todo ser humano. Comienzo diciendo incluso que en los últimos años los papas han insistido en volver nuestra mirada de alguna manera sobre este sacramento de la reconciliación. ¿Cómo no recordar al Papa Juan Pablo II cuando él, en su encíclica Reconciliatio et Penitentia, además de dedicar el amor del Padre a la comprensión del amor misericordioso de éste, nos da la oportunidad de reconocer incluso la fuerza del pecado en la vida del hombre, pero sobre todo la grandeza y la maravilla de la gracia divina que transforma nuestras vidas. Él mismo, en un discurso a los miembros de la Penitenciaría Apostólica en el año 94, habla sobre estas realidades e invita a que se vayan profundizando poco a poco lo que este sacramento realiza en la vida de todo cristiano. Por su parte, Benedicto XVI, en su encíclica Spe Salvi, que se publica en el 2007, junto con los coloquios que ha tenido con los sacerdotes en el año 2010, abre también un panorama magnífico y con toda claridad, como solía ser el Papa, hacia nosotros que estamos directamente como ministros de parte de Dios en el caso de la reconciliación. Ya en nuestro tiempo, ¿cómo poder olvidar al Papa Francisco, quien, para celebrar los 50 años de la clausura del Concilio Vaticano II, convocó a un jubileo extraordinario que nos ayudaría en ese momento a profundizar sobre el papel central que juega la misericordia divina y el fortalecimiento que nos ofrece la confesión? Es muy importante también para nosotros recordar del Papa Francisco el discurso que también dirigió a los participantes del curso sobre el foro interno organizado en la Penitenciaría Apostólica en el año 2019, y cómo dejar de lado también la acción que tuvo a bien dejarnos en nuestra iglesia con el nombramiento de misioneros de la misericordia, sacerdotes que de manera particular participamos en un momento dado de esta posibilidad incluso de acercar a nuestros hermanos al ámbito de la fe, abriéndoles el camino de la misericordia divina. Creo que es el momento también de presentarme. Mi nombre es Martín Muñoz López, soy sacerdote de esta Arquidiócesis de México. Actualmente estoy en esta Basílica de Guadalupe,
principalmente como canónigo penitenciario, es decir, encargado de todo el trabajo que se realiza en el sacramento, con el sacramento de la reconciliación para nuestros peregrinos de manera particular. Pero también les comentaba, tengo el Ministerio Pontificio de Misionero de la Misericordia, que nos da la oportunidad incluso de estar atentos y de atender algunos pecados que llamamos nosotros reservados solamente a la sede apostólica. Con todo esto, es importante pues que podamos profundizar sobre lo que el sacramento nos ofrece y nos da. En este momento nos proponemos sobre todo profundizar, como este sacramento no se trata simplemente de una moda o un estudio al acaso, sino que es el momento para contemplar la actividad más representativa del amor de Dios hacia nosotros, sus hijos, la misericordia, y la manera en que la Iglesia de Dios mismo, administra este don para aquellos que buscamos contemplar su rostro, y por qué el sacramento quiere suscitar sobre todo en los corazones de los hombres de buena voluntad la confianza y la esperanza de que en la vida siempre es posible cambiar. Pero ¿cómo iniciar una profundización sobre el sacramento? Quizá lo primero que tenemos que hacer es detectar en la Sagrada Escritura el sentido de la redención. Me permito entonces hacer una brevísima introducción. Hablaremos sobre todo de lo que el sentido del pecado nos ofrece la Sagrada Escritura, tiene para nosotros. Es necesario que hablemos en primer lugar sobre una visión del ser humano, lo que podríamos llamar simplemente una antropología teológica, muy breve y muy sucinta. El libro del Génesis nos da la oportunidad de profundizar y comprender de manera extraordinaria y exquisita, como es este libro, sobre quién es Dios, de manera principal esto, pero también poco a poco nos va descubriendo quién es el ser humano. Arrancamos sobre todo, o el libro del Génesis arranca con una verdad absoluta: Dios es creador. Él ha traído a la existencia todas las cosas. Sin querer quemar cartuchos antes de tiempo, quisiera que pusiéramos atención sobre todo en la parte del texto que desde la Sagrada Escritura nos puede ayudar a comprender mejor quién es el ser humano. Necesitamos de este saber para comprender mejor el sentido del sacramento de la reconciliación. El texto del Génesis, en el capítulo 1, versículo 26, afirma lo siguiente: Y dijo Dios: hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra, y manden en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias, y en todas las alimañas terrestres, y en todas las sierpes que serpean por la tierra. Creó pues Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios le creó, macho y hembra los creó. Y Dios los bendijo diciéndoles: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, manden en los peces del mar y en las aves del cielo y en todo animal que serpea sobre la tierra. Dijo Dios: vean que les he dado toda hierba de semilla que existe sobre la haz de la tierra, así como todo árbol que lleva fruto de semilla, les servirá de alimento. Y a todo animal terrestre y a toda ave de los cielos y a toda sierpe de sobre la tierra animada de vida, toda la hierba verde les doy de alimento. Y así fue. Vio Dios cuanto había hecho, y todo estaba muy bien. Y atardeció y amaneció el día sexto. De la narración que hemos presentado, podemos destacar sobre todo las siguientes características que constituyen nuestra naturaleza humana. Primero, la Sagrada Escritura nos dice desde el inicio que el ser humano es un ser creado, es decir, alguien que ha estado por encima de él y lo ha traído a la existencia. A pesar de ser un ser creado, la segunda característica es que se queda constituido como dueño de todo lo que se ha creado. Es aquí donde empezamos a ver cómo Dios nos comparte algo de sí mismo, porque si bien
siendo Dios el autor de toda la creación, Él tendría todo el derecho de exigir que simple y sencillamente las cosas le pertenecen. Sin embargo, hay una bendición que Él ofrece al ser humano donde dice: te lo doy, te ofrezco todo lo que ha sido creado para que lo lleves a plenitud, para que sea tuyo. En este sentido, podríamos decir que ya este brevísimo texto nos habla de cómo nos convierte Dios de una manera prácticamente inmediata en imágenes de su propia dimensión divina. No solamente en el hecho de que nos haga creadores, no, sino sobre todo nos hace dueños de cuanto Él mismo ha creado, porque nos está asemejando a Él. Otra característica y muy importante que encontramos sobre todo en este texto del Génesis y que nosotros creemos confiadamente es esto que se vuelve una realidad. Él mismo nos ha hecho o nos ha creado en diferencia de género. Nos ha creado como hombres o como mujeres. Esta diferencia de género es importante porque es interesante descubrir más adelante cómo la complementariedad de los géneros es lo que va a ofrecer una alegría plena en el corazón de todo ser humano. Y además, no simplemente somos merecedores de una alegría en la complementariedad de nuestro ser creado, sino también Dios nos hace portadores de bendición. Dios nos bendice, dice bien de nosotros, porque estamos llamados precisamente para traer el bien y hacer el bien a todas las cosas, y esto no es otra cosa sino también volvernos imagen y semejanza de este Dios maravilloso. También algo que nos describe y este texto es que estamos llamados a alcanzar la plenitud, porque Dios nos lo ha dado todo para alcanzar exactamente el hecho de llegar a ser plenos. No es algo que simplemente recibamos y lo explotemos al máximo. Es algo de lo que curiosamente en la mente divina ha quedado como un trabajo, una manera de ir alcanzando los bienes que Él mismo nos da. Se trata de un desarrollo interesante que Dios nos coloca ya en nuestra propia historia y que nos va llamando simplemente a crecer y desarrollar. Si notamos con todo esto, el ser humano entonces ha sido pensado con grandes cualidades que le permiten destacarse del resto de la creación. Hay una razón evidente por la que el ser humano está así. Él nos guarda amor. Dios es capaz de sentir y tener amor por cada uno de nosotros. Esta cualidad es la que nos lleva a comprender nuestra propia grandeza y la capacidad de ver que estamos llamados a ser perfectibles, no perfeccionistas, sino perfectibles. Sin embargo, también somos conscientes de que si estamos llamados a ser más, ¿por qué no lo experimentamos así? ¿Qué nos impide o qué obsta para que incluso alcancemos la plenitud a la cual Dios nos ha llamado? La razón que la misma Sagrada Escritura dará apenas unos cuantos versículos más adelante es sencilla, es el pecado. Un pecado que cometemos y que es un alejamiento. Pero será otra la narración que nos hable de esta realidad. Ya en el capítulo 3 encontramos incluso cómo Dios, habiendo creado al hombre como ser privilegiado sobre la creación, creando los hombres y mujeres, los pone en lo que llaman el jardín, un lugar ideal, un lugar simplemente podríamos calificarlo de paradisiaco, pero dice así el texto literalmente. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho, y dijo a la mujer: ¿cómo es que Dios les ha dicho no coman de ninguno de los árboles del jardín? Respondió la mujer a la serpiente: podemos comer del fruto de los árboles del jardín, mas del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios, no coman de él ni lo toquen, bajo pena de muerte. Replicó la serpiente a la mujer:
de ninguna manera morirán. Es que Dios sabe muy bien que el día en que coman de él se les abrirán los ojos y serán como dioses, conocedores del bien y del mal. Y como viera la mujer que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, que igualmente comió. Entonces se les abrieron entre ambos los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos, y cosiendo hojas de higuera se hicieron unos ceñidores. Oyeron luego el ruido de los pasos de Yahvé Dios que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, y el hombre y su mujer se ocultaron de la vista de Yahvé Dios por entre los árboles del jardín. Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás? Este contestó: Te oí andar por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Él replicó: ¿Quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol del que te prohibí comer? Dijo el hombre: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Dijo pues Yahvé Dios a la mujer: ¿Por qué lo has hecho? Y contestó la mujer: La serpiente me sedujo y comí. El texto, aunque parece cuentito y pareciera incluso que está hecho en una narración interesante en donde nos encontramos cosas maravillosas como una serpiente que habla, nos va descubriendo exactamente todo lo que está también en el corazón del ser humano. Entre otras cosas, cómo existen de repente en nuestro interior estas inclinaciones, pero inclinaciones es interesante, a buscar el bien. Nos buscamos incluso y queremos de repente tenerlo todo, aspirarlo todo, desearlo todo, y esto forma parte de nuestra naturaleza. El problema no es lo que aspiramos o lo que deseamos, sino más bien el camino que elegimos en nuestra propia libertad para llegar a este. La narración en su conjunto nos ofrece, por desgracia, cómo se vuelve un complemento de la obra creadora de Dios, una verdadera frustración del proyecto original. Esto es exactamente lo que realiza el pecado en la vida del ser humano, una frustración. Notemos cómo este pecado llega precisamente al corazón del hombre por un engaño, un deslumbramiento aparente que nos va a llevar a olvidar lo que ya se tiene. En un primer momento, la tentación más que evidente: serán como dioses. Pero no es esto, no es más que esto, una tentación. El ser humano, decíamos incluso en la narración de la creación, ya era de por sí semejante a Dios. Pero el afán protagónico le desencaja en este momento del proyecto original. El punto clave de la experiencia del pecado lo podemos entonces entender con una sola palabra. ¿Qué ha logrado el pecado en la vida del ser humano? La división, no hay más. División que ahora comprendemos exactamente como un anteproyecto divino. El Dios de la Trinidad que nos ha revelado Jesús, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, conviven, se relacionan, actúan en comunión. Cuando la búsqueda egoísta y ciega del ser humano pretende alcanzar grandezas a nuestra propia medida, aunque ya las tengamos, lo primero que transgredimos es precisamente esa comunión, es decir, vamos en contra de la imagen trinitaria. El texto del Génesis resulta maravilloso en cuanto que nos va descubriendo las divisiones que vive el ser humano consecuencia del pecado. ¿Cuáles son estas? Más que claras. La primera de ellas, la división con Dios. El hombre y su mujer se ocultaron a la vista de Dios. Es decir, nos volvemos incapaces de sostener este encuentro, este diálogo con aquel que nos ha pedido
en su amor, simplemente cumplir con una situación que Él mismo nos ha pedido. Pero no solamente hay una ruptura con Dios, no solamente hay una división para con Él. Lo inmediato y lo sensible es incluso cómo existe una división interna con nosotros mismos. Tuve miedo porque estoy desnudo. El temor que nos provoca el saber que nos falta, que no hemos conseguido. La angustia desesperante de que incluso en nosotros no tenemos los miedos para alcanzar en un momento dado aquello que necesitamos y buscamos. La división con nosotros mismos es la segunda que aparece de manera inmediata en esta sencilla narración. Pero viene todavía una tercera que también igual de dramática que las dos anteriores, con el prójimo. Cuando Dios creó a la mujer de Adán, cuando Dios incluso le da a esta como compañera, aparece el primer piropo, como alguien lo ha calificado, de el hombre hacia la mujer. Esta sí que es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Habla de igualdad, pero al mismo tiempo de pertenencia, de cercanía, no de dominio, ojo, porque el dominio ya se ha dado cuenta Dios y se dio cuenta el hombre que no es la mejor manera de resolver las cosas. Dios le ha acercado toda la creación para que les ponga nombre a cada uno de los animales y todo lo que Dios ha creado. Esto es un signo en la mentalidad judaica de tener dominio sobre alguien. Pero resulta que no encuentra el ser humano a alguien que efectivamente le complemente. ¿Qué es lo que hace Dios? Lo introduce en el sueño, una palabra incluso que también es semejante al de la muerte. Introduciéndolo en el sueño, le saca una costilla y de ella incluso crea a Eva. Dice incluso también el Talmud judío que no lo sacó de la cabeza para que no estuviera sobre él, tampoco de los pies para que no estuviera debajo de él, sino de la costilla, porque tendría que estar al lado del ser humano. Pues bien, esta frase maravillosa de hueso de mis huesos, carne de mi carne, ahora se ve transformada con este prácticamente reclamo que le hace a Dios mismo. La mujer que me diste ha dejado de ser razón y alegría existencial como él mismo lo había afirmado antes. Desde ahora se va a mirar entonces a la compañera como más bien la portadora de las desgracias. La división lo primero que nos hace es llevarnos a culpabilizar a los demás de lo que nos está sucediendo. La pregunta de Dios era muy directa y bien concreta. ¿Has comido del árbol del que te prohibí comer? La división atrae irresponsabilidad, incapacidad para poder mirar incluso nuestras propias deficiencias. Esta ruptura interna, esta división interna que nos da en la torre y que nos lleva precisamente a alejar incluso también a los que pueden ser motivo y complemento de felicidad y de plenitud. Por último, algo muy interesante, que pareciera incluso a veces hasta medio chiste. ¿Por qué? Porque, primero, el hombre culpa a la mujer y la mujer culpa a la serpiente. En un principio, recordemos que Dios había dado también un mandamiento al ser humano: manden, dominen. Qué curioso que ahora la creación que Dios había dado como un punto de dominio, de referencia, se vuelve también, pareciera darle la espalda y realizar un anteproyecto. Las cosas ya nos dominan, no nosotros a ellas. Esto es exactamente la consecuencia de pecado. Antes de esta situación de frustración, Dios, que es capaz de compartir su grandeza, lo realiza también con el hombre caído y le promete una esperanza de salvación. Notemos que si bien el hombre es quien decidió no participar de los bienes de Dios, por ello es que son expulsados del paraíso. Dios no abandona, no nos deja.
Curioso que aquello que le provocó al ser humano en un primer momento la desconfianza sobre sí mismo y le llevó a separarse de Dios, de su prójimo y de la creación, que fue el hecho de verse que estaba desnudo, hay un texto que de repente pasa como muy inadvertido por nosotros, incluso también después de la narración de la expulsión del paraíso. Me refiero al versículo 21 también de este tercer capítulo de Génesis. Dice de una manera muy sencilla, pero profunda, como suele ser Dios: Yahvé Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de piel y los vistió. Dios es el que está atento, no solamente a si hacemos mal, cómo lo hacemos y cómo te voy a castigar para hacer las cosas. No, Dios no es así. Dios es el Padre que se complace simple y sencillamente en hacer que también el proyecto de felicidad que nos ha participado tenga incluso también en un momento dado salidas o por lo menos búsquedas para reintegrarlo nuevamente a este deseo de semejanza, de comunión. Encontramos en esta simplísima pero verdaderamente cálida acción de Dios el deseo de querer transformar la realidad provocada por el pecado del hombre. Dios entonces podemos decir que se vuelve misericordioso. Si lo primero que notó es que su desobediencia y la falta de confianza le permite percatarse de su desnudez, es Dios quien se encarga ahora de revestirlo y procurar que goce de una experiencia diversa a la provocada por el pecado. Jesús, curiosamente, instituyó el sacramento con este fin: volver a restablecer el proyecto original de Dios, de comunión con Él mismo, de comunión con el prójimo, al que tenemos que llamar hermano, con la creación, pero también con nosotros mismos. Qué experiencia maravillosa la que podemos encontrar en el sacramento cuando, siendo conscientes y delante de Dios, le podemos llegar a decir: me equivoqué, fallé en esto, con toda la conciencia hice las cosas que no debería de hacer, y el Señor simplemente nos da la oportunidad, no de que nos quedemos tampoco en la frustración en nuestra desnudez, sino por el contrario, nos da la oportunidad de sabernos vestidos, de poder mirar el mundo, al hermano, a Él mismo, la vida en general, nuestra historia, con una perspectiva nueva, la perspectiva de la esperanza. Es necesario pues que el hombre vaya tomando conciencia de cómo es importante la responsabilidad sobre nuestro propio actuar y comenzar entonces así a dejar ejercer que la gracia que Dios nos ofrece tenga también motivos y razones de salir adelante. ¿Cómo es que incluso también el sacramento nos va a ayudar a esto? Será un punto que ya trataremos en una ocasión más adelante. Les agradezco por el momento el hecho de poder unirse con nosotros y participar de estas reflexiones. Seguiremos hablando sobre todo de este sacramento de la reconciliación que, insisto, aquí en Basílica de Guadalupe se vuelve sobre todo punto neurálgico del actual pastoral de esta casita de nuestra Madre Santísima. Gracias.